Hola gente bella del universo, ¿cómo han pasado? Como siempre mis videos patrocinados por los perritos. A ver, intenté seguir leyendo lo de Neil Gaiman, de verdad. Pero me puse a llorar en cámara. A ver, les advierto que el libro se pone triste. Y ya no pude seguir avanzando con el libro. O sea, aparte de que pasa algo triste. Beth dies. Estaba igual en una situación como no muy... aparte de todo lo que está pasando, de no poder salir y todo las noticias que uno se entera y esto, también cuestiones personales. Y el libro me recordó a lo que pasó con la Punky, de tener que despedirme de ella. Y otras cosas que sucedieron estos días, relacionadas igual con asuntos de pérdidas y cambios y regresos, no sé. Pero bueno, no estaba en el mejor momento emocional para seguir leyendo. Vamos a intentar leer hoy. Pidámosle fuerzas al universo para avanzar con el libro. Y bueno, ya si me pongo triste en cámara, ustedes igual se han de poner tristes porque la historia se puso triste. Y pues ya nada, si lloro, lloro y seguimos avanzando, ¿qué les parece? De todas formas, las historias son para sentirlas y vivirlas, y si me vuelvo a entristecer, ustedes van a estar aquí para acompañarme. Sigamos con el libro. Si les, bueno, no sé si a ustedes les coja tan duro como a mí, porque lo que les digo, no me recuerdo full a la Punk y todo esto, y otras cosas densas que pasaron la semana pasada. Es que ya solo el inicio. Bueno. 1. No vino nadie a la fiesta por mi 7º cumpleaños. Había una mesa llena de flanes de gelatina y de chucherías, con un sombrero de fiesta en cada sitio y una tarta de cumpleaños con 7 velas en el centro de la mesa. La tarta tenía un dibujo en forma de libro. Mi madre, que se había encargado de organizar la fiesta, me contó que la pastelera le había dicho que era la primera vez que dibujaba un libro en una tarta de cumpleaños, y que normalmente los niños preferían una nave espacial o un balón de fútbol. Aquel había sido su primer libro. Cuando resultó evidente que no iba a venir nadie, mi madre encendió las velas de la tarta y yo las apagué. Comí un trozo de tarta, y también comieron mi hermana pequeña y un amigo suyo. Ambos asistían a la fiesta en calidad de observadores, no de invitados, antes de salir corriendo entre risas al jardín. Mi madre había preparado varios juegos para la fiesta, pero como allí no había nadie, ni siquiera mi hermana, no pudimos jugar. Y yo mismo desenvolví el premio que tenía reservado para el que ganara el juego de la patata caliente. Un muñeco azul de Batman. Estaba triste porque nadie había venido a mi fiesta, pero al mismo tiempo me alegraba de poder quedarme con el muñeco de Batman. Además, me habían regalado unos libros que estaba deseando leer. La colección completa de los libros de Narnia en edición de lujo, que me llevé al piso de arriba. Me tumbé en la cama y me enfrasqué en las historias. Me encantaba leer. Me sentía más seguro en compañía de un libro que de otras personas. Mis padres me habían regalado también un disco de lo mejor de Gilbert y Sullivan, de quienes ya tenía otros 2 discos. Me encantaban Gilbert y Sullivan desde los 3 años, cuando mi tía, la hermana pequeña de mi padre, me llevó a ver Yolande, una obra de teatro llena de hadas y señores feudales. Me resultaba más fácil comprender la existencia y naturaleza de las hadas que la de los señores feudales. Mi tía falleció poco después, de una neumonía en el hospital. Aquella tarde, mi padre volvió del trabajo con una caja de cartón.
Dentro había un gatito negro de sexo indeterminado, al que inmediatamente bauticé como Fluffy, y al que quise con toda mi alma. Fluffy dormía conmigo en mi cama. A veces, cuando no estaba delante de mi hermana, le hablaba, y casi tenía la esperanza de que me respondiera como si fuera una persona. Nunca lo hizo, tampoco me importaba. El gatito era muy cariñoso y prestaba atención, y fue una buena compañía para alguien cuya fiesta de cumpleaños había consistido en una mesa llena de pastas glaseadas, pudín de almendra, una tarta y 15 sillas plegables vacías. No recuerdo haberle preguntado nunca a ninguno de mis compañeros de clase por qué no había venido a mi fiesta. Es que te juro me da ganas de darle un abrazo a este niño. No me hacía falta preguntar. Después de todo, ni siquiera eran mis amigos, solo eran mis compañeros de clase. Tardaba en hacer amigos cuando los hacía. Tenía mis libros y ahora también tenía un gatito. Seríamos como Dick Whittington y su gato, o si Fluffy resultaba ser especialmente listo, seríamos el hijo del molinero y el gato con botas. El gatito dormía sobre mi almohada e incluso me esperaba a la salida del colegio, sentado en el camino de entrada a mi casa junto a la valla, hasta que un mes más tarde lo atropelló el taxi en el que llegó el hombre que trabajaba en la mina de ópalo y que venía a hospedarse en mi casa. Yo no estaba allí cuando sucedió. Aquel día llegué del colegio y me encontré con que mi gato no me estaba esperando en el lugar acostumbrado. En la cocina había un hombre alto y patilargo, con la piel bronceada y una camisa de cuadros. Estaba sentado a la mesa de la cocina, tomándose un café, según pude oler. En aquella época solo había café instantáneo, un polvo negro y amargo que venía en un frasco de cristal. Me temo que he tenido un pequeño accidente al llegar, me dijo en tono jovial, pero no te preocupes. Tenía un acento sincopado que no reconocí. Era la primera vez que oía hablar a alguien con acento sudafricano. También tenía una caja de cartón en la mesa, justo delante de él. ¿El gatito negro era tuyo?, me preguntó. Se llama Fluffy, dije. Sí, lo que te decía. He tenido un accidente al llegar. No te preocupes, ya me he deshecho del cuerpo. Pero no tienes que agobiarte por nada. Yo me he encargado de todo. Abre la caja. ¿Qué? Señaló la caja. Ábrela. El minero era un hombre muy alto. Siempre vestía vaqueros y camisas de cuadros, excepto la última vez que lo vi. Se adornaba con una gruesa cadena de oro blanco alrededor del cuello. Tampoco la llevaba la última vez que le vi. Yo no quería abrir aquella caja. Quería estar solo. Quería pensar en mi gatito, pero no podía hacerlo si había alguien mirándome. Tenía ganas de llorar. Quería enterrar a mi amigo al fondo del jardín, al otro lado del círculo de las hadas, en la cueva que había detrás del rododendro, junto al montón de hierba cortada, un lugar que yo solo frecuentaba. La caja se movía. Lo he comprado para ti, dijo el hombre. Siempre pago mis deudas. Alargué la mano y levanté la tapa, preguntándome si habría sido solo una broma, si mi gatito estaría allí dentro. Pero lo que asomó fue un rostro de color jengibre que me miró con hostilidad. El minero sacó el gato de la caja. Era un enorme gato macho, con rayas de color jengibre, y le faltaba una oreja. Me miró con expresión furibunda. Por lo visto, no le parecía nada bien que lo hubieran metido en una caja. No estaba acostumbrado a las cajas.
Alargué la mano para acariciarle la cabeza, con la sensación de que aquel gesto era una falta de lealtad hacia mi difunto gatito. Pero el gato se apartó y me soltó un bufido, y a continuación se fue hasta el rincón opuesto de la habitación, donde se sentó y me miró con odio. Ahí lo tienes, un gato por otro gato, dijo el minero, y me revolvió el pelo con su encallecida mano. Entonces salió de la cocina, dejándome a solas con aquel gato que no era mi gato. El hombre se asomó por la puerta. Se llama Monster, dijo. Aquello parecía un mal chiste. Abrí la puerta de la cocina para que el gato pudiera salir. Después subí a mi habitación, me tumbé en la cama y lloré por mi añorado Fluffy. Cuando mis padres llegaron a casa esa tarde, creo recordar que ni siquiera lo mencionaron. Monster se quedó con nosotros una semana o quizá algo más. Yo le llenaba su cuenco de comida por la mañana y por la noche. Yo le llenaba su cuenco de comida por la mañana y por la noche, igual que hacía con Fluffy. Él se sentaba junto a la puerta de atrás hasta que yo o cualquier otro la abría para dejarle salir. Lo veíamos en el jardín, saltando de un arbusto a otro, o en los árboles, o en los matorrales. Podíamos saber por dónde había pasado siguiendo el rastro de los herrerillos y los zorzales muertos que encontrábamos en el jardín. Pero raras veces lo veíamos. Echaba de menos a Fluffy. Sabía que no se podía reemplazar a un ser vivo así, sin más. Pero no tuve el valor de ir con la queja a mis padres. No habrían entendido mi enfado. Después de todo, mi gatito había muerto, pero lo habían reemplazado enseguida. El daño había sido subsanado. Había empezado a recordarlo todo, pero sabía que pronto lo olvidaría de nuevo. Todas las cosas que recordé sentado en el banco verde frente al estanque, que según Letty Hemstock me hizo creer de niño, era un océano. A ver, vamos logrando. Vamos al capítulo 2. Avancemos hasta donde pueda, por Dios, por Dios. Al menos ya no lloré con esa parte. Que el Fluffy y la cuestión de la lealtad y que crean que se puede reemplazar un ser con otro ser y vamos campantes. Pero bueno, a veces, no sé, bueno, la vida es vida. Capítulo 2. No fui un niño feliz, aunque en ocasiones estaba contento. Vivía en los libros más que en cualquier otra parte. Nuestra casa era grande y tenía muchas habitaciones, lo que fue fantástico cuando la compramos y mis padres tenían dinero, pero no tanto después. Una tarde, mis padres me llamaron muy serios para que fuera a su habitación. Creí que había hecho algo mal y que me iban a echar la bronca, pero no. Solamente me explicaron que no andaban muy bien de dinero, que íbamos a tener que hacer algunos sacrificios y que yo tendría que renunciar a mi dormitorio, una pequeña habitación al final de la escalera. Me quedé hecho polvo. Me habían instalado allí un minúsculo lavabo amarillo hecho a mi medida. La habitación quedaba justo encima de la cocina y se podía acceder a ella directamente desde la sala donde veíamos la tele. Así que por las noches podía oír el agradable murmullo de las voces de los adultos a través de la puerta entreabierta, y así no me sentía tan solo. Además, cuando estaba en mi habitación, a nadie le importaba que dejara la puerta del pasillo entornada para que entrara un poco de luz. La oscuridad me daba miedo, y así podía seguir leyendo a escondidas cuando debería estar ya dormido.
La escasa luz que entraba por la puerta entornada me permitía leer cuando yo quería, y siempre quería leer. Exiliado en la inmensa habitación de mi hermana pequeña, tampoco estaba tan mal. En la habitación había ya 3 camas, y escogí la que estaba junto a la ventana. Me encantaba salir por aquella ventana a la larga terraza de ladrillo, poder dormir con la ventana abierta y sentir en mi cara el viento y la lluvia. Pero mi hermana y yo nos pasábamos la vida discutiendo, por todo. A ella le gustaba dormir con la puerta cerrada, y mi madre decidió zanjar la discusión sobre si debía dejarse abierta o cerrada, poniendo en la parte de atrás de la puerta un cuadro con los turnos. Una noche la dejaríamos abierta y a la noche siguiente cerrada, y así sucesivamente. Empezaron a alquilar la que fue mi habitación, y fue ocupada por distintos huéspedes sucesivamente. Yo los miraba a todos con suspicacia. Estaban durmiendo en mi habitación, usando el lavabo amarillo que estaba hecho a mi medida. Por allí pasó una señora australiana muy gorda que nos dijo que podía quitarse la cabeza y caminar por el techo. Una estudiante de arquitectura neozelandés. Una pareja de americanos a los que mi madre echó escandalizada en cuanto descubrió que no estaban casados. Y ahora se la habían alquilado al minero. Era sudafricano, aunque había hecho fortuna extrayendo ópalo en Australia. Nos regaló a mi hermana y a mí sendos ópalos, una piedra negra y rugosa con vetas verdes, azules y rojas. A mi hermana le encantaba su ópalo, así que hizo buenas migas con el minero. Yo no podía perdonarle que hubiera matado a mi gatito. Era el primer día de las vacaciones de primavera, 3 semanas sin colegio. Solía levantarme temprano, entusiasmado con la perspectiva de aquellos interminables días en los que podía dedicarme a lo que me diera la gana. Días para leer, días para explorar. Me puse unos pantalones cortos, una camiseta y sandalias. Bajé a la cocina. Mi padre estaba preparando el desayuno, mientras mi madre seguía durmiendo en la cama. Papá llevaba la bata puesta sobre el pijama. Era él quien preparaba el desayuno los sábados. Le pregunté, «Papá, ¿dónde está mi cómic?» Todos los viernes me compraba un nuevo número de Smash al salir del trabajo, para que yo pudiera leerlo el sábado por la mañana. En el coche, en el asiento de atrás. «¿Quieres tostadas?» «Sí», respondí. «Pero que no estén quemadas». A mi padre no le gustaban las tostadoras. Hacía las tostadas en el grill y casi siempre se le quemaban. Salí para ir a por mi cómic. Miré a mi alrededor. Volví a entrar en casa, empujé la puerta de la cocina y entré. Me gustaba mucho la puerta de la cocina. Era una puerta de vaivén, como las que 60 años antes utilizaban los criados para poder entrar y salir cargados de platos. «Papá, ¿dónde está el coche?» «En la entrada». «No, ¿qué va?» «¿Qué?» Sonó el teléfono y mi padre fue hacia el recibidor para cogerlo. Le oí hablar con alguien. Las tostadas empezaron a humear bajo el grill. Me subí a una silla y lo apagué. «Era la policía», dijo mi padre. «Alguien les ha avisado de que ha visto nuestro coche abandonado al final de la carretera. Les he dicho que ni siquiera he denunciado el robo todavía». «Vale, podemos ir ahora mismo y reunirnos allí con ellos». «¡La tostada!». Sacó la sartén de debajo del grill. Las tostadas echaban humo y estaban quemadas por un lado. «¿Mi cómic está dentro o se lo han llevado?» «Pues no lo sé. La policía no me ha dicho nada». Mi padre untó mantequilla de cacahuete por el lado quemado de las tostadas. Cambió la bata por un abrigo viejo, se calzó y fuimos juntos hacia el final de la carretera. Papá iba masticando su tostada por el camino. Yo llevaba la mía en la mano, pero no la probé.
Llevábamos unos 5 minutos caminando por la estrecha carretera que atravesaba los campos, cuando un coche patrulla se nos acercó por detrás. Aminoró y el conductor saludó a mi padre por su nombre. Escondí mi tostada quemada tras la espalda mientras mi padre hablaba con el policía. Pensé que ojalá mis padres compraran pan de molde normal, del que se podía meter en la tostadora como todo el mundo. Mi padre había descubierto una panadería donde vendían gruesas barras de pan negro y él insistía en comprarlo. Decía que estaba mucho más rico, cosa que a mí no me cabía en la cabeza. El pan de verdad era blanco y venía ya cortado en rebanadas y tenía un sabor inconfundible. Así era como tenía que ser el pan. El policía que iba al volante se bajó del coche, abrió la puerta y me dijo que subiera. Mi padre se subió al asiento del pasajero. El coche avanzó lentamente por la carretera. Por aquel entonces estaba sin asfaltar y solo había espacio para que pasara un coche. Estaba llena de socavones, baches y piedras que sobresalían entre la tierra. No era una carretera propiamente dicha, sino un camino abierto por la maquinaria agrícola, la lluvia y el tiempo. «Críos», dijo el policía, «les parece divertido robar un coche, conducirlo un rato y dejarlo tirado por ahí. Deben de vivir por la zona». «Me alegro que lo hayan encontrado tan rápido», dijo mi padre. Pasamos por delante de la granja de los Caraway, donde una niña pequeña con el cabello tan rubio que parecía blanco y las mejillas muy sonrosadas se nos quedó mirando fijamente. Yo tenía mi tostada quemada sobre el regazo. «El caso es que es curioso que lo hayan dejado precisamente ahí», comentó el policía, «porque está muy apartado y habrán tenido que andar un buen trecho para regresar a donde sea». Al pasar una curva, vimos el Mini blanco a un lado, enfrente de una verja que daba acceso a una finca, con las ruedas hundidas en el barro. Pasamos por delante de él y aparcamos en la hierba. El policía me abrió la puerta y los tres juntos fuimos hacia el Mini. El policía le iba hablando a mi padre de los problemas de delincuencia que había en esa zona y explicándole por qué pensaba que habían sido chavales de los alrededores los que se habían llevado el coche. Luego, mi padre abrió la puerta del Mini con un duplicado de la llave. «Se han dejado algo en el asiento de atrás», dijo. Mi padre alargó el brazo y retiró la manta azul que cubría lo que había en el asiento de atrás, pese a que el policía le advirtió que no lo hiciese. Y yo miraba fijamente el asiento trasero, pues allí era donde se suponía que estaba mi cómic, así que lo vi perfectamente. Lo que estaba viendo allí era un algo, no un alguien. Aunque yo era un niño con una imaginación desbordante, propenso a las pesadillas, a los 6 años logré convencer a mis padres para que me llevaran a visitar el Museo de Cera de Madame Tussauds, en Londres, porque quería ver la cámara de los horrores de la que hablaban mis cómics. La mayoría aparecían junto a sus víctimas en situaciones violentas. Por ejemplo, sentados a la mesa mientras el resto de su familia moría envenenada. Los carteles que explicaban quiénes eran también me informaron de que la mayoría habían asesinado a su familia y habían donado sus cuerpos para estudios de anatomía. Fue entonces cuando la palabra anatomía adquirió connotaciones aterradoras para mí. Yo no sabía qué era la anatomía entonces. Solo sabía que la gente mataba a sus hijos por culpa de la anatomía. Lo único que impidió que saliera corriendo despavorido de la cámara de los horrores fue el hecho de que las reproducciones en cera no eran demasiado convincentes. Era imposible que parecieran muertos porque nunca habían parecido vivos. Aquella cosa que estaba en el asiento de atrás, cubierta por una manta azul,
Una manta que yo conocía perfectamente era la que había en mi antigua habitación, en el estante, por si me hacía falta una segunda manta. Tampoco resultaba muy convincente. Guardaba cierto parecido con el minero, pero llevaba un traje negro, una camisa blanca con chorreras y una pajarita negra. Se había peinado el cabello hacia atrás con brillantina. Tenía los ojos abiertos y los labios azulados, pero la piel muy sonrosada. Era como una caricatura de la salud. No llevaba al cuello su cadena de oro. Justo debajo de él vi mi cómic, arrugado y doblado, mi ejemplar de Smash, con Batman en la portada, y era exactamente igual al de la tele. No recuerdo si alguien dijo algo, solo que me obligaron a apartarme del Mini. Crucé la carretera y me quedé allí mientras el policía hablaba con mi padre y anotaba algo en su libreta. Me quedé mirando el coche. Había una manguera verde que iba desde el tubo de escape hasta la ventanilla del conductor. Un pegote de barro marrón impedía que la manguera se saliera del tubo. Nadie me miraba. Di un bocado a mi tostada. Estaba quemada y fría. En casa, mi padre siempre se comía las tostadas más quemadas. «Ñam», decía, mientras se comía una detrás de otra. «Carbón, son sanísimas. Tostadas quemadas como a mí me gustan». Muchos años después me confesó que nunca le habían gustado las tostadas quemadas, que solo se las comía para no tener que tirarlas. Y por una décima de segundo tuve la sensación de que toda mi infancia había sido una mentira. Fue como si uno de los pilares sobre los que había construido mi mundo se hubiera derrumbado como si fuera de arena. El policía habló por la radio del coche patrulla. A continuación cruzó la carretera y vino hacia mí. «Siento mucho que lo hayas visto, chico», dijo. «Esto se va a llenar de coches enseguida. Deberíamos buscarte un sitio donde no estorbes. ¿Quieres sentarte en el asiento atrás de mi coche?» Dije que no con la cabeza. No quería volver a sentarme allí. Alguien, una niña, dijo: «Puede venir conmigo a la granja, no hay problema». Era bastante mayor que yo. Debía de tener por lo menos 11 años. Su cabello era castaño cobrizo, lo llevaba bastante corto para ser una chica, y tenía la nariz chata. Era muy pecosa. Llevaba una falda roja. Las chicas no llevaban vaqueros en aquella época, no en ese pueblo. Tenía un leve acento de Sussex y unos penetrantes ojos de color gris azulado. El policía cogió a la niña y se fue hacia donde estaba mi padre, que le dio permiso para llevarme con ella, y los dos juntos echamos a andar por la carretera. «Hay un señor muerto en nuestro coche», le expliqué. «Por eso vino hasta aquí», me dijo. «Es el final de la carretera. A las 3 de la mañana eso está desierto, y el barro está blando y resulta más manejable». «¿Crees que se ha suicidado?» «Sí». «¿Te gusta la leche? La abuela está ordeñando a Bessie». «¿Quieres decir leche de verdad, salida de una vaca?» Nada más decirlo me sentí estúpido, pero ella asintió y me dejó más tranquilo. Me quedé pensándolo un momento. Nunca había bebido leche que no hubiera salido de una botella. Me gustaría probarla. Nos paramos en un pequeño establo donde había una anciana, mucho mayor que mis padres, con el cabello largo y gris, como una telaraña, y el rostro enjuto. Estaba de pie junto a una vaca. De cada una de sus ubres salía un tubo negro y largo. «Antes las ordeñábamos a mano», me explicó, «pero así es mucho más fácil». Señaló los tubos y me explicó que llevaban la leche hasta una máquina. De allí pasaba a un refrigerador
y finalmente a unas inmensas lecheras metálicas. Las lecheras se dejaban luego sobre una pesada plataforma de madera que había fuera del establo, y unos camiones pasaban a diario por allí para recogerlas. La anciana me dio una taza de la cremosa leche de Bessie, la vaca, una leche que todavía no había pasado por el refrigerador. Aquello no se parecía a nada que hubiese bebido antes. Era sabrosa, tibia y absolutamente deliciosa. Continué recordando aquella leche incluso cuando ya había olvidado todo lo demás. No deja de llegar gente a la carretera, dijo la anciana de pronto. Hay un montón de coches con las sirenas encendidas y toda la parafernalia. Menudo follón. Será mejor que te lleves al niño a la cocina. Parece que tiene hambre, y un vaso de leche no es suficiente para un niño en edad de crecer. ¿Has comido algo?, me preguntó la niña. Solo una tostada, pero estaba quemada. Me llamo Letty, se presentó. Letty Hemstock. Esta es la granja Hemstock. Ven conmigo. Entramos por la puerta principal. Me llevó hasta su enorme cocina y me hizo sentar a una mesa de madera. Las grietas y manchas de la madera se me antojaban caras que me observaban desde la mesa. Solemos desayunar pronto, dijo. Tenemos que empezar a ordeñar al alba, pero quedan gachas en la sartén y podemos endulzarlas con mermelada. Me dio un cuenco de porcelana lleno de gachas calientes y le añadió una cucharada de mermelada casera de moras, mi favorita. Luego añadió también un poco de nata. Las removí con la cuchara y las gachas adquirieron un tono morado. Disfruté como un enano. Estaban deliciosas. Entró en la cocina una mujer baja y robusta. Su cabello castaño cobrizo estaba salpicado de canas y lo llevaba corto. Tenía las mejillas redondas y sonrosadas. Vestía una falda de color verde oscuro que le llegaba hasta las rodillas y unas botas de agua. Este debe ser el chico de la carretera. Menudo jaleo se ha organizado con ese coche. Hay por lo menos 5 personas y dentro de poco les apetecerá tomarse un té. Letty llenó una tetera de cobre con agua del grifo. Encendió el gas con una cerilla y colocó la tetera al fuego. A continuación, sacó 5 descascarilladas tazas de un aparador y vaciló mirando a la mujer. Tienes razón, dijo la mujer. Harán falta 6. También va a venir el médico. Entonces la mujer frunció los labios y dijo, «Chist». No han visto la nota, dijo. La escribió con mucho esmero, la dobló y se la metió en el bolsillo de la chaqueta. Se ve que todavía no han mirado ahí. ¿Y qué dice la nota?, preguntó Letty. Léela tú mismo, respondió la mujer. Imaginé que sería la madre de Letty. Tenía pinta de ser la madre de alguien. Luego continuó. Dice que cogió el dinero que le entregaron sus amigos para que lo sacara de Sudáfrica y lo ingresara a su nombre en un banco inglés, junto con el dinero que ganó en los años que estuvo trabajando en las minas de ópalo. Se fue a un casino en Brighton y se lo jugó, aunque en principio solo pensaba jugarse su parte. Pretendía usar el dinero de sus amigos para recuperar lo que había perdido. Y entonces se quedó sin nada, y todo se volvió negro. Pero eso no es lo que escribió, dijo Letty entornando los ojos. Lo que escribió fue: a todos mis amigos, siento mucho que las cosas no hayan salido como yo esperaba, y confío que algún día me perdonéis lo que yo mismo no puedo perdonarme. Viene a ser lo mismo, dijo la mujer, y volviéndose hacia mí se presentó. Soy la madre de Letty. Creo que ya has conocido a mi madre en el establo. Soy la señora Hemstock, pero ella fue la señora Hemstock antes que yo, así que ahora es la anciana señora Hemstock. Esta es la granja Hemstock, es la granja más antigua del vecindario. Ya figura en el Domesday Book. Nota del autor.
El Domesday Book fue el primer padrón de Inglaterra, elaborado a instancias del rey Guillermo I de Inglaterra y completado en 1086. Yo me preguntaba por qué las tres se llamaban Hemstock, pero no pregunté, como tampoco me atreví a preguntar cómo sabían lo de la nota de suicidio o lo que estaba pensando el minero cuando murió. Hablaban de ello como si fuera lo más normal del mundo. Le he sugerido que mire en el bolsillo de la chaqueta. Pensará que se le ha ocurrido a él. Buena chica, dijo la señora Hemstock. Vendrán cuando rompa a hervir el agua para preguntarme si he visto algo fuera de lo habitual y tomarse un té. ¿Por qué no te llevas al chico al estanque? No es un estanque, dijo Letty. Es mi océano. Se volvió hacia mí y me dijo, vamos. Salimos de la casa por el mismo camino por el que habíamos venido. El día seguía estando gris. Dimos la vuelta a la casa y continuamos por el sendero. ¿Es un océano de verdad? Pregunté. Oh, sí. De pronto nos encontramos delante de él. Había un cobertizo de madera, un viejo banco, y entre los dos un estanque de patos sobre cuyas oscuras aguas flotaban las lentejas de agua y unos cuantos nenúfares. Había un pez muerto, plateado como una moneda, flotando de costado en la superficie. Eso no es una buena señal, dijo Letty. ¿No me habías dicho que era un océano? Le dije. No es más que un estanque en realidad. Y es un océano, replicó. Tuvimos que cruzarlo cuando yo era un bebé para venir aquí desde nuestra tierra natal. Letty fue hacia el cobertizo y volvió con una larga caña de bambú, con una especie de red en uno de los extremos. Se inclinó hacia adelante, pasó la red por debajo del pez con mucho cuidado y lo sacó. Pero la granja Hemstock figura en el Domesday Book, repliqué. Lo ha dicho tu madre. Y eso es de la época cuando Guillermo el Conquistador. Sí, dijo Letty. Sacó el pez muerto de la red y lo examinó. Todavía no se había puesto rígido, y cayó inerte en su mano. Nunca había visto tantos colores juntos. Era plateado, sí, pero se percibían también matices azules, verdes y morados, y sus escamas tenían un ribete negro. ¿Qué clase de pez es? Pregunté. Esto es muy raro, dijo. Quiero decir que los peces de este océano no mueren. Sacó una navaja con el mango de concha, aunque no habría sabido decir de dónde la sacó. La clavó en el vientre del pez y la deslizó hacia la cola. Esto es lo que lo ha matado, dijo Letty. Sacó algo del interior del pez. A continuación me lo puso en la mano, todavía envuelto en la grasa de las tripas. Me agaché, lo enjuagué en el agua del estanque y lo froté con los dedos para limpiarlo. Lo examiné. Tenía grabado el rostro de la reina Victoria. ¿Una moneda de 6 peniques? Inquirí. ¿El pez se ha comido una moneda de 6 peniques? Es raro, ¿no? Dijo Letty Hemstock. Había salido el sol, y pude ver con claridad las pecas que salpicaban su nariz y sus mejillas, y los reflejos cobrizos de sus cabellos. Tu padre se estará preguntando dónde estarás, dijo entonces. Es hora de volver. Quise devolverle la moneda de 6 peniques, pero ella dijo que no con la cabeza. Quédatela, me dijo. Puedes comprarte unas chocolatinas o caramelos de limón. No creo que pueda, repliqué. Es una moneda antigua. Pues guárdala en tu hucha. A lo mejor te trae suerte, dijo sin demasiada convicción, como si no estuviera segura de la clase de suerte que podía traerme. Los agentes de policía, mi padre y 2 hombres vestidos con traje marrón y corbata, estaban en la cocina. Uno de los hombres me dijo que era policía, pero no iba de uniforme, cosa que me decepcionó un poco. Si yo fuera policía, iría de uniforme siempre que pudiera, eso seguro. Reconocí al otro hombre que iba de traje. Era el doctor Smithson, nuestro médico.
estaban acabándose el té. Mi padre les dio las gracias a la señora Hemstock y a Letty por haber cuidado de mí, y ellas dijeron que lo habían hecho encantadas y que podía volver cuando quisiera. El policía que nos había llevado hasta el Mini nos llevó de vuelta a casa y nos dejó en el camino de entrada. Creo que lo mejor será que no le cuentes nada de esto a tu hermana, dijo mi padre. Yo no quería hablar de aquello con nadie. Había descubierto un lugar muy especial y tenía una nueva amiga y había perdido mi cómic y tenía una moneda antigua de 6 peniques en la mano. ¿Cuál es la diferencia entre el océano y el mar?, le pregunté a mi padre. Es más grande, respondió. El océano es mucho mayor que el mar. ¿Por qué lo preguntas? Cosas mías, respondí. ¿Podría existir un océano tan pequeño como un estanque de patos? No, dijo mi padre. Un estanque es un estanque, un lago es un lago, un mar es un mar y un océano es un océano. El Atlántico, el Pacífico, el Índico y el Ártico. Creo que esos son todos los océanos. Mi padre subió a su dormitorio para hablar con mi madre y llamar por teléfono desde allí. Yo guardé la moneda de 6 peniques en mi cerdito hucha. Era un cerdito de cerámica, de esos que no se pueden abrir. Algún día, cuando estuviera lleno, podría romperlo, pero todavía tenía que echar muchas monedas para eso. Fin del capítulo número 2. Y por hoy vamos a llegar hasta aquí. Estoy contenta porque pude avanzar sin que ninguna emocionalidad me detuviera. Pudieron ver, pasaba algo súper triste con lo del gatito. Y lo que más me entristeció ese día fue lo que le reemplazaron una cosa por otra que me pareció horrible y... no. Y bueno, ya al menos vimos que el minero, pues bueno, tuvo un final acorde a su crueldad con el gatito. O qué me importancia con el gatito. Quisiera seguir leyendo, pero bueno, ya me está doliendo un poco la garganta y hay que cuidar la garganta estos días. Así que eso, chicos, vamos a continuar. ¿Qué les está pareciendo la historia? Está súper chévere la intriga. Y como siempre, Neil Gaiman. Cuídense mucho, chicos. Seguiré avanzando con la lectura. Ahora que veo que estoy de mejor ánimo, creo que sí voy a poder avanzar diariamente. Entonces nos vemos mañana con la lectura de otros 2 episodios. Y si podemos más. Cuídense mucho y nos vemos. Chau. Todos los episodios aquí son tristes, Dios mío.